Tú lo sabes. Lo sabe, Hay no, yo muchas creo que cosas. lo sé, pero no tengo cómo saber con certeza. Y hay cierta humildad en eso, en Sí. saber qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Tú intentas voltear esta idea de soberbia a la idea de decir, bueno, no sé, no estoy seguro. No, es que Y en realidad la soberbia, ¿sabes cuál es? La soberbia está, y ahí está el punto fundamental, que tiene que ver con un punto religioso. La soberbia está cuando el ser humano hace lo que hace Descartes. Se pone como la medida de las cosas y dice, como yo no lo entiendo, no existe. Como a mí me eso no es parece, lo que dice Descartes, eso no no. es lo que... Bienvenidos a otro episodio de Abogado del Diablo. Mi nombre es Javier Angulo. Estoy acá con nuestro invitado de hoy, el padre Jean-Pierre Teuget. Padre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Bueno, un gusto estar contigo y nada, en lo que pueda ayudar, conversar y dialogar y que pueda servir a toda la gente que te escucha, pues encantadísimo. Tiene potencial de ser una conversación fascinante porque el tema es súper interesante y súper contencioso. Entonces, ¿cuál es el tema? Nada más ni nada menos que la ideología de género. La ideología de género, si le preguntas a 10 personas qué es, 5 te van a decir que no existe y los otros 5 cada uno te va a decir algo distinto. Así que empecemos con eso, desde el comienzo. Primero lo primero, padre, para ti, ¿qué es la ideología de género? Mira, yo haría un, eh, una idita hacia atrás en Ok, tu sí. pregunta y siempre es importante entender que más que qué es lo que es para mí o qué es lo que es para otra Ujú. persona, es buscar qué es lo que es en realidad. Boecio era un filósofo romano del siglo sexto, séptimo, después de Cristo. Él tenía una definición clásica que toda la vida en la filosofía eh, ha estado, en la cual decía que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Es decir, yo lo que hago para buscar, encontrar la verdad, lo que hago es conocerla, ¿no? Conocer la realidad. Esto cambia filosóficamente con Descartes, cuando Descartes hace la famosa frase de pienso, luego existo. Ujú. Correcto, ergo sum. Es decir, ya la existencia de la realidad ya no está en base a lo que en sí mismo existe o se da, sino a lo que a mí me parece. ¿Por qué te digo esto como preámbulo Pero en a todo eso no va caso? exactamente Descartes. Bueno, no venimos acá a hablar de Descartes, Sí, pero bueno, hay un ven. relativismo muy fuerte, incluso que es presocrático, pero con Descartes empieza como un cambio ideológico en el pensamiento occidental, Ujú. que sí empieza a tener un relativismo. Pero ¿a dónde voy con esto? A lo que importa es que no tanto cuál es mi opinión, sino, o la opinión de estas 10 personas que tú dices, que todos podríamos de repente discrepar en opiniones, sino tratar de llegar a decir cuál es la verdad. Y por eso que esta definición de Boesio es muy interesante, porque en el fondo es decir, lo que tenemos que hacer todos es agarrar, hacer que nuestra mente, nuestro conocimiento, se adecue a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cuando hablamos de ideología, la ideología Ujú. es una idea, es un pensamiento al cual se le da un carácter estable, sólido, como argumento, y se plantea esa idea como una posible forma de vida. Por lo tanto, la Ok. ideología no existe en la realidad. ¿Me entiendes? O sea, si nos vamos a centrar en el término propiamente, o sea, estamos hablando aquí no de una opinión, sino en el término propiamente de decir qué es una ideología. Una ideología es un pensamiento que alguien ha inventado, que alguien ha presentado y que lo pone como una forma de vida. Y cuando se habla de Claro, o sea, género, una ideología se reduce a una serie de, digamos, la palabra dogmas tiene connotaciones religiosas, pero una serie de, digamos, bastiones ideológicos a los cuales se rige una persona o un movimiento de personas. básicamente es algo que yo pienso, ¿no? Una forma de pensar, un contenido que yo creo que es importantísimo, que es verdad, que es fundamental y que lo planteo como estilo de vida. Y eso es lo interesante, porque la ideología no se queda en un comentario que yo te hago, sino que baja Ujú. siempre o trata de bajar a la realidad, es decir, que los demás vivan esa ideología o esa forma de pensar. Y cuando hablamos de género, para hacer la separación de los términos y aproximarnos primero lingüísticamente a eso,
El género es básicamente un invento en cuanto término para la aplicación de la descripción del ser humano, un invento que tiene su inicio más o menos en la época de los 60 y que tiene un Ajá, auge importante ya mundialmente a partir de 1995, cuando se hace la reunión que la ONU hace sobre las mujeres y se presenta este término usado, estudiado, en fin, ya con un carácter público. Se le da como una partida de nacimiento y se dice a partir de ahora los estados van a tener que hablar de género. ¿Y qué cosa es el género? Básicamente, para estas personas que presentan esto, es un reemplazo de la sexualidad. Toda la vida la humanidad, disculpe, ok, a toda la vida ha ok. hablado de sexo, es decir, el ser humano nace hombre o mujer. Pero a partir de este momento, que después te voy a contar un poquito cuál es la génesis propiamente de la ideología de género y quién es el padre de esta nomenclatura, eh, es que, y que como te digo, tiene 1995 este carácter de ya presentarlo a la sociedad de manera pública, es decir, como ya una mayoría de edad, busca ser el reemplazo de sexo y a partir de ese momento el ser humano es un ser humano que tiene género, que ya no tiene sexo, sino género. Y entonces, por qué es importante los dos vocablos hablarlos separados a la hora que los juntas? Porque la ideología de género termina siendo un invento ideológico, un invento de una idea, de un pensamiento, que alguien lo presenta como una verdad y que le dice a la humanidad, a partir de ahora usted tiene que vivir esto como si esto fuese la realidad y la verdad. Entonces, eso de ahí A es ver, interesante ujú. cuando veamos todo el tema de la génesis del tema de género. Antes de seguir, primero para clarificar, estoy asumiendo que estás hablando de la conferencia sobre la mujer del 95 en Beijing. Sí, que tiene una repercusión Ya, también en nuestro país, ¿no? Porque, claro, porque de ahí sale digamos, de fundamentos establecidos por la ONU que nacieron alrededor de esa época, se generó la muy controversial currícula educativa para colegios, que hace unos años estuvo dando vueltas acá en Perú sí, lo que de pasa es manera que muy controversial. Tal vez podemos tocar de eso en un rato, pero sí, primero, esta no, idea, dime. quiero resaltar esta idea de que dices de que el género fue concebido como un reemplazo del sexo, lo Sí, cual no parece en realidad encajar con la concepción que tienen los académicos sobre el género. sí. Mira, una primera cuestión es muy simple, que es experiencia. Yo tengo 49 años y hasta hace 20 el vocablo género no existía para definir a la persona. Lo único que lo usabas era lingüísticamente para hablar del género neutro cuando hablabas del artículo lo, pero normalmente no había ningún tipo de acepción en ese sentido. Y nadie lo cuestionaba. No, no es que tú dices, oye, éramos menos modernos, no. Porque entre paréntesis, un peligro muy grande que la humanidad tiene hoy día es presentar la modernidad a partir del relativismo. Es decir, que uno crea que las verdades cambian y por lo tanto eso me hace más moderno. Un ejemplo interesante es que la rueda, que existe desde pues infinidad de años y que el ser humano la descubrió, responde a una verdad estable. Es decir, si mañana yo vengo y te digo, oye, quiero cambiar la rueda porque quiero ser moderno para que sea cuadrada, los vehículos no van a avanzar. Entonces la verdad siempre es estable, siempre es conservadora. ¿Y qué es lo que pasaba? El término género no existía. En la época que yo era chico, hasta los 20 años, un poco más, no existía. A ver, pero rapidito, que dices, la verdad es estable, es conservadora, pero es importante resaltarlo, la humanidad está en un constante intento de llegar a la verdad. Entonces, Sí, claro, en este caso tenemos bien, digamos, nos damos cuenta de que, ok, las ruedas redondas funcionan, pero en un punto decimos, ¿qué tal si las ruedas no solo rodamos cosas sobre troncos, sino ponemos un eje con dos ruedas y ahí tenemos un carro para mover cosas? O sea, la rueda ha sido refinada con el tiempo, pero claro, le estás poniendo un ejemplo muy poco caritativo que es hay que hacerla cuadrada. No, o sea, si lo pones ese ejemplo, evidentemente no va a funcionar, no va a funcionar, pero no, la funciona rueda ha sido perfecto. refinada ¿Sabes por qué conforme funciona hemos perfecto? descubierto la verdad. Sí, ¿sabes por qué funciona perfecto? Porque la rueda, más allá de que tú del tronco pases a una rueda Michelin espectacular que la usan en Fórmula 1, con todos los aditivos especiales, sigue teniendo un punto esencial e incambiable. Y es que físicamente, geométricamente,
es una rueda. Por lo tanto, ahí es donde está la clave de todo. Cuando vayamos a la respuesta, yo ahorita estoy haciendo una descripción, todavía no te estoy dando, y seguro tú me preguntarás en un momento, una apreciación crítica a la ideología de género. Ahorita lo que estoy haciendo es describirte qué es la ideología de género independientemente de las opiniones. Es esto que te estoy diciendo. Ok, Pero este punto de la física, de la geometría, que es estable, que no es cambiable, va a ser esencial a la hora de hacer una apreciación crítica de la ideología de género. Justamente ¿por qué? Por la naturaleza. Pero si quieres, dejémoslo allí para verlo en el momento que me lo quieras preguntar, ¿no? La ideología de género, que es esta idea sobre que el ser humano no tiene sexo, sino tiene género, y que no existió nunca en la humanidad, tiene un inicio. pero entiendes que ningún académico serio propone eso. Yo te voy a, como esto es, tú eres abogado del diablo acá y tenemos que hablar de En realidad cosas, el abogado del diablo es el invitado, pero bueno, bueno. ya, tenemos que hablar de cosas controversiales. Yo te voy a decir que cualquier investigador, opinólogo, autoridad seria que diga que existe el género es un ignorante. Si es que no, es un malvado. Entonces, con eso yo te estoy trazando Ok, una línea súper, grandes súper alegaciones. conflictiva, súper conflictiva, que es la que tú quieres que te ponga, que es No, no, yo no muy. quiero que me pongas nada, yo quiero que me digas lo que piensas. Bien. Lo que pasa es que no interesa lo que yo pienso, y ahí voy a ir con eso. Por eso te dije al inicio lo que te decía. Lo importante es que nosotros lleguemos todos a la verdad. Ok, Ninguna persona puede llamarse seria y decir que existe el género como reemplazo del sexo. Es decir, hoy día hay mucha gente que se da de seria, pero no es seria. Y te voy a poner una cuestión interesante, que es la ONU. Tú me hablaste de el inicio, vamos a ponerlo así, público, la presentación en sociedad de este estudio ideológico sobre el género. La ONU tiene un problema fundamental, porque la ONU, supuestamente después de la guerra, fue creada como para decir, oye, basta de la monstruosidad que hemos hecho como humanidad en la guerra mundial. Y entonces a partir de ahora vamos a defender los derechos. Pero nace con un principio súper frágil, que es los derechos los decidimos nosotros. Es decir, el consenso es el que decide el derecho. La ONU, con ujú. ese principio frágil inicial, a mediados o finales de la época de 40 del siglo XX, tiene en la conferencia de Yakarta, que si mal no recuerdo es el ochenta y tantos, un cambio, un giro copérnico. Es decir, en esa conferencia de Yakarta, lo que hacen es juntar a especialistas, entre comillas, gente seria, como tú dirías, que definen qué cosa es un derecho. Y entonces el derecho ya se desliga de la naturaleza y de la verdad para convertirse en una cuestión opinable. A De ver, a ahí ver, que. a ver. Pero eso es, eso es el concepto fundamental del derecho. El derecho es un contrato social. Uno no tiene derechos, digamos, que le nacen como persona. El derecho es una cuestión que nace de la existencia de la sociedad. Es algo que nace del acuerdo por definición. Sin Ya, sociedad no hay derechos. eso es un error relativista gravísimo. Y es mentira. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo, lo que tú estás diciendo ahí te das cuenta cómo el relativismo se contradice a sí mismo. Yo Ok, voy a seguir la lógica que tú dices, ¿ya? El muy bien. derecho es una cuestión que lo da la sociedad. Muy bien. Cuando hoy día el falso feminismo, porque hay un feminismo que ha robado al verdadero feminismo, que es la lucha por el derecho auténtico de la mujer. Cuando nosotros retrocedemos en la sociedad y encontramos que antiguamente no podían votar las mujeres, entonces ¿era un derecho porque la sociedad lo decía o era una falta de derecho? ¿En qué se basa el derecho? En que, Disculpa, disculpa. Refrasea esa pregunta, aunque sea bien, retórica. bien, si es que tú me dices que el derecho se fundamenta en el consenso de lo que nosotros opinamos como sociedad, el Ujú. mismo hecho del feminismo, aunque hoy día el feminismo, como te digo, no es el auténtico feminismo, sino ha sido robado, y después si quieres podemos hablar de eso, Ok, de la si hablamos vertiente. de feminismo clásico, primera ola. Ok, sí. No, eh, no entremos en esta otro rollo. ya, Feminismo clásico, primera ola. ojo, muchas cosas, y yo te sugiero que te leas un libro que se llama El origen de la familia de Engels, marxista totalmente, que le da la base ideológica a todo lo que se presenta hoy como feminismo. Cierro paréntesis. Entonces, si el consenso, si el derecho lo hace brotar el consenso, está muy bien y nadie se tiene que quejar
que las mujeres antiguamente no podían estudiar carreras, no podían votar, y nadie se tiene que quejar. Porque Pero te la... es aparente cómo eso es un non sequitur, ¿no? Porque que algo sea un derecho o no sea un derecho no hace que esté bien o Ya, mal. y ahí tú te estás contradiciendo. ¿Por qué? No, Porque a ver, tú me déjame dices en un refrescar momento, rapidito esto. sí, Déjame refrescar esto rapidito. O sea, el, en un punto las mujeres no tenían el derecho a votar, ¿no? claro, No lo tenían. sí, Y luego lucharon, ¿no? sí, Para tener el derecho a votar, ¿no? sí, Lo tenían, no lo tenían, pasaron a tenerlo. sí. No, lo que pasa es, la sociedad tiene en cada momento determinado una suma de derechos que otorga a sus miembros, Lo pero cual no quiere decir que nadie, esté bien o que esté mal. exactamente, nadie va a venir a decir de que la suma de derechos que existen en cualquier momento determinado es la óptima o la perfecta. Como todo constructo humano es sujeto a ser refinado, Ya, ¿no? es que Entonces, ahí tú tienes un ujú, problema fundamental, porque si, por eso yo te he puesto el ejemplo del feminismo, si el derecho, que nos hemos ido al tema del derecho hablándote de esta conferencia de Yakarta, si el derecho ujú, es la construcción de lo que la sociedad opina, entonces las mujeres no tienen de qué quejarse de que no votaban antes. Y la sociedad ¿por no qué? tiene que sentirse mal de eso. ¿Por qué la Pero la sociedad sociedad tiene que cambia. sentirse mal? ¿Por qué la sociedad tiene que hacer un examen de conciencia y decir, oye, es una barbaridad que las mujeres no votaran, por ejemplo, o que no pudieran aspirar a carreras? Yo me acuerdo, mi mamá es ingeniera industrial y estudió en la uni. Cuando ella me enseñaba las fotos de su universidad, de su promoción, eran 108, 109 estudiantes, y de los cuales solamente 8 eran mujeres. Entonces tú dices, si el derecho brota de lo que la sociedad dice en ese momento, ninguna mujer podría quejarse hoy de decir, antes no teníamos derechos, porque la sociedad opinaba distinto. El derecho brota de la naturaleza. A ver, no, disculpa, pero a ver, pero padre, introduces esta noción que es de que los derechos nacen de la naturaleza y luego lo defiendes o lo apoyas en este ejemplo del sufragio femenino, lo cual me parece absolutamente inescrutable. El sufragio femenino sale del concepto del sufragio, que es algo que es ajeno a la naturaleza. Nosotros nos inventamos el sufragio y lo que es y lo que significa. Y además, el sufragio depende de la ciudadanía, que es algo que nosotros nos inventamos y opera en el contexto de la democracia, que es un sistema que nosotros nos inventamos. Nada de esto depende en lo más mínimo de la naturaleza. Todas son cosas que nos inventamos. Pero bueno, ¿cuál es tu punto acá? O sea, ¿nadie podría quejarse de que antes los derechos eran distintos? No, No. ¿Cuál? según tu lógica, si los derechos son lo que la sociedad dice que tiene que ser, entonces antes la sociedad decía que debía haber esclavos, que los negros Ajá. eran inferiores, que los chinos aquí Ujú. debían trabajar como esclavos, o que las mujeres no tenían Todo eso derecho decía, a votar. efectivamente. El zeitgeist moral cambia con el tiempo. Es Ya, un ahí reflejo de tienes la un problema. cultura. Ya, es que tienes un problema, porque si es así, entonces antes no estuvo mal. El apartheid en África. Pero antes no estuvo mal basado en el consenso moral del momento. Ya, Ahora está mal basado en nosotros viéndolo en retrospectiva usando el consenso moral cultural ya. Pero moderno, eso lo es, cual es un análisis evidentemente manchado por nuestra cultura moderna, por el zeitgeist del momento. claro, Por eso, tú el derecho, hay gente que dice, repito, ¿no? Alguien dice, por ejemplo, no sé, pues, Abraham Lincoln me parece una persona fantástica. Y alguien puede decir, Abraham Lincoln puede haber emancipado a los negros en Estados Unidos, pero igual era una persona profundamente racista. Pero probablemente lo haya sido, porque vivía hace tantos años donde la cultura era profundamente racista, ¿no? Eso no lo hace una mala persona, porque la cultura, porque todos eran racistas en ese momento, y no es que todo el mundo haya sido una mala persona. Los entendimientos morales cambian con el tiempo. Hoy en día entendemos que el racismo está mal y que la esclavitud está mal, basado en los principios morales que nacen de nuestra cultura. ya, eso es un La error moralidad gravísimo, no puede ser absoluta. ¿De eso, dónde la sacamos entonces? eso es un error gravísimo que parte de unas, como te digo, con Descartes y varios de los filósofos de esa época hay un quiebre en el pensamiento occidental. Y Rousseau decía, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso no es verdad, porque la sociedad no hace que algo sea derecho y que tenga valor o no. Que haya habido, que hubiese racismo y todas estas cosas que estamos hablando, esta inferioridad de las mujeres y en fin, estaba mal antes
hoy y mañana por una razón fundamental, y es que el derecho externo o la ley positiva se basa en la ley natural, que es en el fondo la naturaleza humana. Y yendo al ejemplo de las mujeres o del apartheid, por ejemplo, el derecho es que todos somos iguales y todos tenemos la misma grandeza y dignidad. Cuando tú le Pero quitas esto ese concepto, cuando tú le quitas ese concepto y lo pones al nivel de la opinión, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que pasa en la conferencia de Yakarta, que ellos deciden, por la fragilidad del origen de la ONU en su cuestión de concepto, ellos deciden qué cosa es un derecho y quién tiene derecho. Entonces, ¿a qué te lleva la ONU, que supuestamente es la Organización de Derechos Humanos, a decirte que es un derecho humano matar por el aborto a una criatura? Entonces tú dices, bueno, Pero discúlpame, eso es una absoluta bastardización del consenso científico, decir que es matar a una criatura. Pero no estamos acá a hablar del aborto. no, es que Regresemos al género. es Y importante quiero saber. regresar a esta Sí, cuestión vamos a que regresar dices ahí, tú. pero es importante Ujú. entender que los conceptos del derecho no lo marca el consenso del momento, porque el tema de la ideología de género, el género y todo esto, brota en un momento determinado por una idea. Es decir, hay gente que dice, a partir de ahora, esta es la verdad. Cuando tú me dices, no hay ningún pensador serio que no hable de género, yo te estoy diciendo, cualquier... Yo no he dicho eso. Yo he dicho ningún académico serio Bueno, propone al género como un reemplazo absoluto del sexo. Eso no es algo que nadie discuta o esté no, hablando. lo que pasa Pero es bueno, que me parece que la teoría moral que estás proponiendo, digamos, no lo digo por ti, sino lo digo en un sentido estrictamente del contenido de la proposición, es sumamente soberbia, diciendo de que no, tu concepción moral del mundo te es cambio la absoluta. perspectiva. La soberbia, ¿sabes dónde está? Cuando volvamos a Boecio. La verdad es la adecuación de la mente a la realidad. ¿Dónde está la soberbia? En el giro clave que hace Descartes, cuando dice, la realidad la defino yo, pienso, luego existo. Eso no es lo que Entonces, significa cogito ergo sum. Eso no es lo que significa. Lo que dice Descartes es que nosotros tenemos herramientas limitadas para entender y procesar la realidad, ¿no? Entonces, no tenemos cómo saber qué es verdad y eso qué es mentira. no. Eso, Pero eso, déjame eso terminar, se llama... déjame terminar. Lo que dice Descartes es, nosotros no tenemos cómo saber qué es verdad y qué no. Podemos ser, y tiene este experimento, no experimento, disculpa, tiene esta propuesta de el cerebro en el balde, ¿no? Podemos ser un cerebro en el balde y nosotros no sabemos, ¿no? Y de ahí sale el concepto de la Matrix y los hermanos Wachowski. Pero bueno, lo que propone Descartes es, nosotros no tenemos que saber, no tenemos cómo saber qué es verdad y qué no es verdad, porque nuestras herramientas para entender la realidad son muy limitadas. Es nuestro cerebro que puede estar engañándonos. Pero yo sé que estoy acá sentado pensando sobre la realidad, pensando de, oye, ¿yo existiré o no existiré? No sé, no tenemos cómo saber, pero sé que lo estoy pensando. Descartes sabe que está pensando sobre si existe o no. Y el hecho de que está pensando sobre si existe significa que debe existir. Entonces, por esa, digamos, tren lógico, debe él existir, pero no sabe nada más. Solo sabe que existe porque es capaz de pensar sobre si existe o no. Eso es lo que habla Descartes. Entonces, Descartes, digamos, en cuanto se acerca a la verdad, solo habla de nuestra incapacidad de poder entenderla frente a un mundo que nos entrega los datos a través de sentidos que son muy poco fiables. A eso se reduce, digamos, En el realidad, a curso ver, introductorio de Descartes. sí, lo que pasa es que en realidad no es que se reduzca a eso. El idealismo y el relativismo, que parten, o sea, no se originan en Descartes, ciertamente, porque tienen algunos filósofos griegos también su origen, es una actitud soberbia. Y ahí es donde está la soberbia. Y es en decir, yo no acepto la verdad. ¿Por qué? Porque al no aceptar la verdad, yo me pongo como en la medida de la verdad. Tú me dices, yo pienso y por lo tanto me doy cuenta que existo. Sí, pero tú existes independientemente de que pienses. Un niñito que tiene 2 días de nacido existe y probablemente no tenga la capacidad de categorizar. Una persona que está en estado vegetal o está en coma no tiene un pensamiento que nosotros podamos decir se da como se da en la vida normal y sigue existiendo. Y ahí ¿Cómo viene el sabes? punto ¿Cómo fundamental. sabes que alguien además de ti existe? ¿Qué pasa si estás en la Matrix? ¿Es Bueno, no, probable? No, pero puede ser. no, claro, yo también puedo pensar lo que quiera, pero la realidad me dice otra cosa. Me dice, ¿Cómo por sabes? eso ¿Cómo sabes digo, que lo que tú crees que es la realidad es en efecto la realidad? porque la tocas, ¿Porque la lo ves, ves, lo la hueles? sientes. ¿Me entiendes? O sea, cuando tu mamá, por ejemplo, te da cariño,
te da afecto, te da seguridad, tú lo sabes. Lo sabe, Hay no, yo muchas creo que cosas. lo sé, pero no tengo cómo saber con certeza. Y hay cierta humildad en eso, en Sí. saber qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Tú intentas voltear esta idea de soberbia a la idea de decir, bueno, no sé, no estoy seguro. No, es Y que en realidad la soberbia, ¿sabes cuál es? La soberbia está, y ahí está el punto fundamental, que tiene que ver con un punto religioso. La soberbia está cuando el ser humano hace lo que hace Descartes. Se pone como la medida de las cosas y dice, como yo no lo entiendo, no existe. Como a mí me eso no parece, es lo que dice Descartes, eso no no. es lo que Descartes en Y ningún claro, momento propone que algo no existe. Descartes dice que él no sabe si existe o no porque no está preparado para saberlo por las herramientas que tiene a su disposición. ¿Dónde está la soberbia en eso? Descartes nunca dice esto no existe porque yo con mis elevados sentidos veo que no existe. Eso es en directa oposición a la tesis de Descartes. no, en absoluto. Yo te invitaría a que lo lea bien, pero el tema no. Descartes es un relativista porque lo que hace es decir, como yo creo que no existe, además, ojo, no existe lo que a mí me parece, dice Eso Descartes. no, ¿de dónde sacas eso, padre? Bueno, ¿te gustaría si un día podemos discutir Descartes? Con todo gusto Sí, sí, podemos porque discutir. tenemos que hablar del género. Sí, pero ¿dónde está la soberbia? La soberbia está en cuando yo no quiero reconocer la verdad y quiero armar una ideología que reemplace a la verdad. Ok, entonces, Entonces, en cuestión de género, ¿cuál es la verdad, según tú? según yo, no. La verdad es muy simple. La verdad es la naturaleza. ¿Tú has Ok. escuchado hablar de la momia Juanita? He oído hablar de la momia Juanita, la pinté en tercer grado y gané un premio. Me parece muy bien. Yo te pregunto, ¿cómo sabes hoy que es la momia Juanita y no es el momio Roberto? ¿O cómo sabes hoy que no fue transgénero o género binario o cualquier otra de esas cosas? ¿Cómo lo sabes? Bueno, empecemos con que, a ver, el sexo y el género son cosas enteramente distintas, ¿no? Entonces, sabemos que es la momia Juanita en un sentido estrictamente sexual porque tenemos evidencia arqueológica que dice, eso es Ya, un cuerpo de una mujer. Pero perfecto. luego existe el concepto de género, que es Sí. enteramente separado al contexto de el sexo. Y es Es importante justamente entender que no está aquí para reemplazarlo. El estar... concepto del género Sí, moderno es el sí. siguiente. Nosotros vivimos en una sociedad y tenemos Ajá, un sexo biológico, pero esa sí, sociedad tiene demandas culturales sí, hacia el género. Las mujeres usan tacones, los hombres no. Las sí. mujeres son propensas a tener pelo largo, los hombres no. Las mujeres usan vestidos, los hombres no. Las mujeres caminan de esa manera, los hombres no. Y esas son expectativas sociales que Ya, no hacia los sexos biológicos. Algunas de ellas nacen estrictamente de información, es informada por información estrictamente biológica, como por ejemplo, se espera que un hombre tenga más vello corporal que una mujer porque naturalmente suelen tenerlo. Pero también hay cosas estrictamente culturales. Antes los hombres eran los que usaban tacones. Los tacones fueron concebidos como botas para montar caballo, ¿no? Antes de que se conceba la espuela, ¿no? Y luego, por una cuestión de moda, las mujeres pasaron a usarlo. Entonces, esa cuestión de qué define una mujer, las mujeres usan tacones, los hombres no, disculpa, por favor, eso es algo estrictamente cultural. Entonces, esa suma de factores y expectativas y cómo uno responde a ellas como dentro de su sexo, ese es el género. Yo no salgo con falda, pero no porque soy hombre y los hombres no usan falda, es porque mi expresión de género, que es informada por las expectativas asociadas a mi sexo biológico, me crean esta noción cultural de que yo no debería usar falda y por ende no quiero usar falda, ¿no? Entonces, el género es una expresión estrictamente personal informada por las expectativas culturales asociadas a tu sexo biológico. Nadie está cuestionando la existencia del sexo biológico. Nadie está diciendo los cromosomas no existen. Si quieres que tus cromosomas no sean XX, sino sean ABCJY, eso no es algo que nadie está proponiendo. El sexo biológico existe y seguirá existiendo para siempre, pero el género es una cuestión estrictamente como constructo social, que es la respuesta que uno tiene a las expectativas sociales asociadas ya. a su A sexo. ver, Disculpa por el monólogo. sí, empezamos por decir una cuestión. El tema de la falda o no es un tema secundario, porque tú tienes los escoceses que usan falda, ¿me entiendes? Hay cosas que evidentemente son culturales, hay cosas que Pero pueden claro, afectar. porque responden a culturas distintas. El Sí, kilt pero nace de la cuando hablas de cultura género, no hablas gaélica. si usa falda o no usa falda, sino es cómo usas tú tu vida sexual
en distintos tipos de situaciones. Y Define vida sexual. fruto de tu masculinidad o de tu feminidad. Sé más específico. Naturalmente, naturalmente, y esto por eso te decía es importante el tema de lo de Boecio, y por eso te decía que es muy importante el tema de la rueda, lo que marca a la persona es la naturaleza, que no cambia. Entonces, cuando yo quiero a la naturaleza violentarla, ¿qué es lo que hago? A una ideología, es decir, me invento una realidad. ¿Y cuál es el padre de la ideología de género? ¿Tú sabes, sabes esa historia o no? Ilústrame. Bueno, no sé si te voy a ilustrar porque esto está en todos lados en internet bastante tapado, ¿no? Hay un libro muy interesante. John Money es un doctor que, bueno, ya murió, que nace en Nueva Zelanda. Ah, ya, sí, 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 estoy familiarizado con su cuestionable historia. Bueno, en realidad es el padre de la biología de género. ¿Qué es lo que hace él? Él estudia psicología y se especializa en sexología. Hace su doctorado en Harvard y ejerce mucho tiempo en el Johns Hopkins. Es decir, estamos hablando de una persona formada, con pergaminos, en fin. Él muere en el 2006 y en 1966 él inventa una idea en su cabeza diciendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que hoy día es aceptado por innumerables personas serias que evidentemente parte de esta cuestión. Estamos hablando de 1966, de hace no mucho tiempo. Y él afirma que uno sexualmente puede nacer de una manera, lo que tú dices, pero que la sociedad marca la orientación que tiene que tener. Si uno nace niño, tiene que ser creado como él, como tal, y por lo tanto se contamina, dice él, con la sociedad. Es decir, Ok. prácticamente la sociedad lo obliga. Resulta que pocos años después se da la historia de los hermanos gemelos Bruce y Brian Reimer, que nacen en un hospital en Canadá. Eran mellizos hombres y cuando sus padres los mandan a circuncidar en el hospital, por error queman el miembro viril de Bruce. Los papás están desesperados, no saben qué hacer, y habían escuchado la teoría del doctor Money y el tratamiento de reasignación de sexo, que hoy día es tan común. Y lo Decir que es llevan común es un mucho. poco estirar la verdad, pero bueno. Bueno, en Estados Unidos es bastante común este asunto. Es más, se ha, en las Estamos políticas hablando de de fracciones Obama de porcentajes pusieron aquí. como obligatorio que el ejército, por ejemplo, cubriese, en el caso que había necesidad, según estas personas, de hacer esta reasignación de sexo. Pero Pero entiendes volvamos por al qué se ejemplo. hace, ¿no es cierto? Sí, se hace. Lo cual No, no, pero entiendes no significa que tú la razón reasignes nada. médica por la cual se hace. Sí, lo Porque hay cual una razón médica seria por la cual se hace eso, no es frivolidad. no es frivolidad absoluta y es un juego Ah, con ok, la entonces naturaleza tenemos que humana, retroceder un poco. Pu- sí, pero bueno, ¿Está familiarizado sigamos con el con el concepto de la ejemplo disforia de porque género? ahí está la génesis del asunto. Este Pero espera, doctor, ¿estás familiarizado con la disforia de género? Porque eso es importante. ¿Sabes lo que es la disforia de género? ¿qué cosa es la disforia de género? La disforia de género es una condición psicológica muy complicada. La manera como me parece interesante o ilustrativo explicarla es relacionarlo a la dismorfia. La dismorfia es un, aunque no es lo mismo que la dismorfia, me parece Ya, que pero, a ayuda ver, a explicarlo. espérate, no nos vayamos del asunto porque si vamos a hablar de la biología de género, hablemos del padre y del primer caso en la historia. Sí, sí, es que esta es una alegación muy importante de eso, y me parece pero bueno, a ver, es que no quiero regresar a esto en el futuro y me parece que es importante mencionarlo, y justo es algo que acabas de mencionar, que me parece que es fundamentalmente equivocado. Ujú, Y sería, digamos, sería algo incómodo regresar a un tema pasado, así que puedo soltar esto, sí, 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 en todo sí, caso, para el público, sí. ¿no? Y tal vez si tienes alguna anotación o si me estoy equivocando en algo me puedes mencionar. En la disforia de género me parece útil explicarlo relacionado a la dismorfia, que es cuando uno rechaza aspectos de su cuerpo por una cuestión estrictamente psicológica. La anorexia es un tipo de dismorfia. Hay gente que no quiere tener brazo derecho, por decir así. Y no es que sea una frivolidad de que qué divertido sería no tener brazo derecho, sino su cerebro rechaza su brazo derecho con una intensidad insuperable. Y estas personas son infelices hasta que literal se sacan el brazo derecho y esta ansiedad constante opresiva desaparece. No hay cura para esto.
Entonces, muchas de estas personas recurren a quitarse el brazo, ¿no? Porque no hay cura y bueno, mejor vivir sin brazo que absolutamente infeliz porque tu cerebro no decide no cooperar con tu cuerpo. No es lo mismo que la disforia, me parece una manera interesante de explicarlo. La disforia lo que es cuando tu cerebro rechaza tu cuerpo en cuanto a su género. Eres un hombre, biológicamente eres hombre, pero tu cabeza rechaza todo esto y eres absolutamente infeliz viviendo como tal. Esto no tiene cura. Si tuviera cura, enhorabuena, pero no la tiene. Entonces, estas personas tienen un índice de suicidio extraordinariamente alto, sobre el 40%, porque son fundamentalmente infelices con el cuerpo que tienen. Imagínate lo horrendo que debe ser eso. Estas personas, en sobremanera, son las personas que hoy en día llamamos transgénero, porque que su cerebro rechaza su cuerpo de tal manera que transicionan a un cuerpo que les sea más cómodo. ¿Es una solución perfecta? No lo es, en lo absoluto, porque no hay cura. Pero la transición que hoy en día recibe el término muy elegante de cirugía de confirmación de género, es para eso, es para que estas personas que viven en constante agonía por la manera como funciona su cerebro puedan vivir vidas en líneas generales felices, ¿no? Porque su cerebro funciona de esta manera. Eso es importante Sí, mencionarlo, porque no es frivolidad. yo creo que de la primera letra, la última que has dicho, estás equivocado. ¿Qué En todo, cosa? ¿Que no en es todo lo que frivolidad? acabas de decir de estas situaciones. Porque si yo voy a otro ejemplo y digo un violador tiene un Ujú, trastorno en su mente con el cual no nació, sino que en un momento se dio. Si hay personas que ok. piensan que se tiene que cortar el brazo, es un trastorno mental. ¿Qué hay que hacer? Curarlo. Si no Y que se no tiene cura, cura. es una persona que tú dices no tiene capacidad de tener libertad y se encierra en un manicomio, como a una persona que no tiene capacidad. Wow, wow, wow. Una persona, a ver, pero hay grados acá. Bueno, Una a ver, persona porque sufra déjame terminar. Ok, Si una ok, persona termina, termina, termina. tiene una tendencia a ser violador, yo lo que tengo que hacer es que sea violador, no, yo lo que tengo que reconocer es que hay algo que está mal en su cabeza. Si lo puedo ayudar a cambiar, cambia. Si no lo puedo ayudar a cambiar porque está fuera de sí, es decir, no tiene la voluntad ni el entendimiento para cambiar, a esas personas se les encierra en una cárcel o en un manicomio o de alguna manera, ¿por qué? Porque tú no tienes que hacer que lo que está mal, y ahí va el término de derecho, se convierte en bueno. Y para que te des cuenta cuánto entra lo de Descartes, tú dices, yo nací hombre, tengo cuerpo de hombre, pero siento que tengo que tener un cuerpo de otra cosa. Por lo tanto, pienso, luego existo. Es decir, no me interesa la realidad Eso no es lo que es, biológica que padre, tengo. eso no es lo que significa. Pero Bueno, bueno, a sigamos ver, adelante. entonces, no interesa la realidad biológica que yo tengo, la existencia, sino interesa lo que a mí me parece. Entonces, claro, yo Es que no es mañana lo que a ti te puedo. parece, es que tu cerebro Ya. rechaza tu Yo, ¿qué cuerpo. Es una pasa? Yo te voy a existencia poner un ejemplo absolutamente interesante. brutal. ¿Qué pasa si mañana Ok. yo, en vez de pagar los impuestos, digo, mi cerebro me dice que yo soy un reptil? Entonces, como reptil, yo no debo pagarle a la SUNAT las cosas. El Estado tiene que aceptarme. Te voy a poner Entiendes que uno es una condición mental seria y la otra es fraude, ¿no? bueno, ¿quién dice que Tú, es fraude y quién dice que es condición seria? ¿Tú? O sea, si vamos a jugar con la misma un regla, doctor que se da cuenta que lo que estás haciendo es bueno, pretendiendo que tu hay cerebro te dice doctores, eso. hay doctores que yo te puedo pasar los ejemplos si quieres, que han aceptado que hay personas que se sienten que son perros y que les recomiendan que sean perros. Entonces, Ok. ¿Y sí, qué hay malo con entonces eso? el punto es hasta dónde tengo que llegar. Y te voy a poner un ejemplo interesantísimo que me lo vas a preguntar de acá a 10 años. Acuérdate eso. Este, Ujú, el tema de el, la pedofilia. La pedofilia hoy día, que es llamada así pedofilia, ujú. es el sexo entre una persona mayor y una persona, en realidad niño, ¿no? Un puber. No, eso no es la pedofilia, esa es la pederastía. Bueno, La pedofilia es la atracción contra un menor. La pederastía es el sexo con un menor. en realidad la pedofilia y la pedastría están unidas en el término práctico y psicológico y en el término criminalístico para hablar de lo mismo, que es el abuso o la relación con un menor. Tú tienes en Holanda, No sé, legalmente tal vez, pero fenomenológicamente son bueno, distintos. A ver. legalmente está así. Tú tienes en Holanda y en Estados Unidos movimientos políticos, evidentemente minúsculos hoy día, que Ujú. dicen que eso debería llamarse sexo intergeneracional. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a que una persona, un niño, quiera tener relaciones con un mayor. Hoy día nos parece aberrante, pero en 10 años va a ser un derecho
¿Por qué? Porque si a mí me parece, si yo creo que psicológicamente tengo esa tendencia, la sociedad está obligada a aceptarme. Entonces, ahí Pero padre, el volvemos problema acá al concepto de la no verdad. es el violador. El violador acá, el violador, el pederasta, él no es la cuestión importante acá. Él puede consentir todo lo que le dé la gana para tener sexo con un niño. Si El un niño consentimiento de de su 8 parte, años el consiente tener consentimiento de su relaciones parte con no es una el que persona importa. mayor, El consentimiento que importa es el del niño, ya, padre. El niño no puede dar consentimiento informado. Un pederasta puede consentir todo lo que le dé la gana de tener sexo con un niño. Su sí, consentimiento no es el que importa. El consentimiento del niño es el que importa. Y sí. nadie está proponiendo que un niño pueda consentir Bueno, tener sexo no, con un nadie niño. no. Yo creo que ahí tienes que informarte, como A te voy ver, a pasar los nadie links. virtualmente. Hay los famosos MAPs, ¿no? Que Bueno, proponen que debería ser una sexualidad, lo cual es te vuelvo a asqueroso, decir, ¿no? el Entiendo que nombre, hay gente, pero son minorías infinitas. O sea, cuando digo nadie, es un nadie virtual. O sea, bueno, en 1966, cuando Money hace esta teoría, nadie, pero nadie, la creía como una posibilidad. ¿Por qué? Porque era absurda. Y porque fue absurda en cuanto a los frutos de lo que tuvo. ¿Qué pasa con los hermanos Bruce y Brian Reiner? A Bruce, el doctor dice, muy bien, le han quemado el miembro viril masculino a este chico que ha nacido hombre. Yo lo que le digo a los papás es que no existe como determinante el género, sino el sexo, sino el género. Por lo tanto, lo que ujú. nosotros le enseñemos es lo que esta persona va a aprender. Y entonces Bruce cambió a ser Brenda. Y nunca le dijeron a ninguno de los dos hermanos, ni a Bruce ni a Brian, lo que había pasado, y les dijeron que había nacido a todo el mundo dos hermanitos, hombre y mujer. A Brenda, el doctor Money, durante mucho tiempo, la llevaba a su consultorio para enseñarle cómo ser mujer. Y llamaron a esto reasignación de sexo. Y decía que sería mujer simplemente si es que le daban todo lo que necesitaba para ser mujer. Resulta que Brenda, en el colegio, desde niña, para decir, siguiendo con la idea del género, orinaba de pie, jugaba con cosas de hombres, se peleaba con sus amigas y experimentaba una profunda crisis. Además de todas las inmoralidades que este doctor Money les propuso a estos dos niños para lavarles el cerebro. En corto, cuento corto, en un momento a los 12 años, Brenda ya no puede más consigo y su papá le tiene que contar la historia. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Brenda cambia y se llama a sí mismo David, porque dice que tiene un Goliat por dentro que lo persigue. Hmm. ¿Y qué resulta? Que desde los 11 años, esta chica, Brenda, que en realidad era Brian, empezó a pensar en el suicidio por esta situación que pasó. Al final de esta historia que es dramática, se suicidó uno de los hermanos sintiéndose culpable de esta situación. ¿Por qué? Porque efectivamente no soportaba la vida que había tenido. Esta historia, o sea, a los 38 años se disparó. Esta historia es la primera historia del género en la humanidad y la práctica de la primera teoría de la reasignación de sexo. ¿Y por qué es importante entenderla? Que además se oculta en todo este asunto. Porque yo puedo creer lo que yo quiera conveniente, yo puedo querer lo que a mí me parezca, pero eso no hace que la realidad sea así. Y entonces resulta que cuando uno nace, nace con dos sexos y que son complementarios y necesarios para que la humanidad siga adelante. Y te voy a ¿Cómo poner que un uno nace término con dos físico, sexos? te voy a poner un término físico interesantísimo. Ah, nace Eh, con dos sexos potenciales. Ya entiendo qué vas. Ya, ok. no, 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 potenciales no, son sexos que están marcados por el cromosoma y por el ADN. ¿Pero Cada naces con persona dos? cuando nace, nace con un ADN único. Ah, nace con uno de los dos. Sí, claro, no, no, no hay Ya, entonces forma sí de entendí estar que al ibas. Ya, contrario. ok, sí. Ok. Sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo físico interesante. Ujú. ¿Por qué la homosexualidad, sobre todo entre hombres, tiene un grado muy alto de contagio de enfermedades? Antiguamente era la hepatitis y luego se volvió el SIDA. De hecho, en Barcelona, que es un sitio muy open mind en este asunto,
casi el 70%, era 68 me parece por ciento, de las personas que tenían SIDA eran homosexuales. Y esto Claro, hubo tiene una un... epidemia en los 80, ¿no? Pero es una No, cuestión no, esta de pero a ver, educación. te voy a dar un ejemplo crudo. Educación, y Un eso es ejemplo importante, crudo. ¿eh? El SIDA pasó a ser categorizado como la enfermedad de los homosexuales y como son una minoría marginada, no se trató. A eso se No, no reduce tiene, la epidemia del SIDA. estás equivocado. Y te lo voy a dar con una respuesta física. Las relaciones homosexuales entre hombres implican una relación anal. No El- necesariamente, en cuanto al tema sexual, implica una relación anal. Puede no haber otras cosas. necesariamente. Puede Eso haber es otras una cosas. elección que alguien puede tomar. Perfecto. Am, Pero a los, ver, vamos al si punto. podemos, si quieres que entre a los detalles, los griegos famosamente lo hacían con los muslos. Los griegos No, no, no. Lo conocidos cual por no quiere su decir que esté bien, bisexualidad pero cultural. vayamos al tema natural de lo que te estoy diciendo. O sea, mi teoría es que la biología de género es un invento, no responde a la naturaleza humana ni a la verdad estable y violenta la naturaleza y tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias tiene que ver con el tema natural y físico. La mujer está preparada físicamente para recibir en la vagina el pene. Y la vagina tiene una serie de componentes físicos que impiden que haya infecciones y demás cosas. Las vaginas son sumamente susceptibles a infecciones, mucho más que la mayoría de partes del cuerpo. Pero bueno, ok, sigamos. El ano está preparado solo para evacuar y por lo Ujú. tanto tiene mucha fragilidad, por eso abre y cierra. Cuando abre fuera del momento por el cual tenga que abrirse, no tiene las defensas naturales que sí la vagina que está preparada para la recepción. Y de ahí es que muchísimas de estas enfermedades, te estoy diciendo, la hepatitis antiguamente tenía que ver con el tema de la homosexualidad. Entonces, ¿por qué hay una transmisión mayor en este sentido? Porque son cosas que van contra la naturaleza humana. Que van contra la naturaleza humana. ¿En qué sentido van contra la naturaleza humana? Pero a ver, es como que me digas, para no salir del campo en el que estamos hablando, el Si sexo Juan se oral tiene es relaciones universal con entre hombres Pedro, y no van a mujeres. tener hijos. No hay procreación, no hay seguimiento de la especie. Si la Y homo- hay, y No, bueno, o sea, no, no es sí, porque la humanidad tiene una regeneración de especie. Si Juan tiene relaciones con Roberto y tiene este tipo de relaciones, lo que va a hacer es ir con la naturaleza y que se va a manifestar en este tipo de enfermedades. El Pero alto tú hablas de la índice, universalidad, o sea, como, digamos, en un sentido kantiano. no sé a qué te refieres, a ver si haces tu pregunta un poquito más específica. Es que Kant dice que algo, si todo el mundo lo hace y tiene resultados negativos, no es moral. En un No, sentido sumamente. Kant es en la línea misma de Descartes y de todos estos filósofos idealistas y relativistas, es el promotor de la inmoralidad relativista. O sea, en el fondo, para Kant no existe me, la moral, sino que es bueno en la medida que a ti te parece que te hace bien o que me te hace estás mal. bromeando. Tienes que estar bromeando, porque Kant es como la persona menos relativista del mundo. Kant es agresivamente no relativista. Eso es Bueno, el chiste de Kant. bueno, tendrías que de repente estudiar un poquito de filosofía, pero lo que Kant te dice es que la ¿Yo? moral en realidad es lo que a ti te parece. Lo que a ti te hace Kant. bueno, eso es Kant lo que a ti te es parece. tan moralmente prescriptivista. Kant habla de la universalidad de la moral. Kant tiene principios morales sumamente rigurosos. Kant no es un prescriptivista moral, pero de lo más reacio. Padre, Kant es uno de los principales proponentes de la deontología. Bueno, de repente estás hablando de Alejandro Kant, pero Estoy no de hablando de Manuel Kant. Immanuel Kant. Si quieres un día podemos discutir de filosofía y que pongas un poquito en tus conceptos en, ¿cómo se llama? Renovarlos o verlos de nuevo. Kant, de hecho, es el padre Por si Kant del sacó un nuevo relativismo. libro en estos últimos años. Me parece muy bien. No leerte un libro necesariamente hace que encuentres la verdad, sobre todo hoy día con un montón de relativismo. Pero Kant es el padre del relativismo moral. O sea, la moral Padre, no sabes existe. cómo me duele lo que estás diciendo, pero bueno, ok, Muy prosigue. bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el relativismo de decir yo defino qué es la verdad y que hoy día mi sexo no interesa, sino lo que a mí me parezca, es lo que hace que vayas contra la naturaleza humana y con una verdad inscrita en la naturaleza. Y te voy a dar un ejemplo interesantísimo. Los seres humanos Ujú. tenemos tendencias.
y los Claro. animales tienen instintos. Ese Ambos tenemos tendencias. No, te equivocas. ¿Por qué? ¿Ok? Porque el animal no tiene la libertad para salir de sus instintos, sigue la naturaleza humana, la naturaleza propia del animal. El ser humano tiene la libertad para salirse de su naturaleza. Entonces, en los animales no existe Ok. homosexualidad. No hay Discúlpame. homosexualidad en los animales. No es que tú digas, oye, yo Padre, salgo. la homosexualidad es un fenómeno darwiniano. Es uno de los mecanismos que fortalecen las chances de la supervivencia de la especie. La idea es que cuando mueren las crías de unos padres, las crías no vayan a morirse porque en el grupo social de estos animales existan un grupo reducido de animales que tienen los instintos de criar crías, pero que no puedan reproducirse. El valor darwiniano de esto siendo que los animales alrededor tuyo en un grupo social tienen una alta chance de tener tus propios genes. Entonces tener tú una chance de tener crías que sean homosexuales al final va a hacer que el grupo en general y por ende tus genes repartidos en varios individuos sobrevivan. Por eso me Bueno, parece tan jalado de los pelos que me no, decías lo que que la pasa es que tú tienes homosexualidad, una que la equivocación. Darwin de verdad no tiene absolutamente nada. Darwin se discúlpame, discúlpame, inventa discúlpame. Darwin no tiene ningún valor intelectual en su afirmación del tema del progreso o de la evolución. O sea, es totalmente ¿Qué? ilógico. Lo que pasa es que estamos hablando Ok, de ok, ok. filosofías muy distintas, por eso te Regresemos. digo, ¿Qué cosas sobre la teoría de evolución por selección natural es ilógica? para comenzar, ¿dónde está el origen de todo? Con eso nomás te hago la pregunta. La evolución no es un proceso que habla del origen de todo. No, justamente. O sea, yo cómo ¿Cómo es hago el salto justamente? cualitativo de un mono a una mamá que te da de lactar a un niñito. ¿Dónde está el ¿Cómo? salto Disculpa, cualitativo? repite. ¿Dónde está el salto cualitativo? Que son los vacíos grandes de Darwin. ¿Dónde está el salto cualitativo entre un mono y una mamá que da de lactar o da la vida por su hijo, o un pintor o Miguel A Ángel? ver, No a hay, ver, a ver. no Asumo hay que estás una hablando unidad. entre un mono y un ser humano. Cuando dices esto de los vacíos, asumo que estás hablando de los eslabones perdidos, que tendré que asumir que no has leído sobre la evolución desde 1995, porque los eslabones perdidos se han encontrado hace 3000 años. Pero bueno, No existe la buena el, perdido, mi querido Javier. O sea, no hay forma que tú efectivamente no puedas existen decir que porque de una no hay. molécula de un renacuajo brota Miguel Ángel. Hay un salto A cualitativo. ver. No es, el mono no evolucionó al ser humano. El mono y el ser humano pertenecen al mismo clado. ¿Qué es un clado? El ser humano, a Homo sapiens, antes llamado Homo sapiens sapiens, pero ha sido reclasificado a Homo sapiens, tiene los mismos ancestros que los monos modernos, pero también tiene los mismos ancestros que las vacas modernas y hasta los insectos modernos, pero Mm. nuestra conexión con los monos es más cercana y aún más lejana la de la vaca, aún más lejana la de otros animales, insectos, y aún más lejana la de plantas, y aún más lejana la de protistas y hongos, etc. ¿No? ¿Dónde está la irracionalidad acá? La irracionalidad está. ¿Por qué el darwinismo, y con esto vuelvo a la ideología de género, es una ideología? La verdad me parece más interesante el darwinismo acá. ¿Por qué el darwinismo y la ideología de género son ideologías? Porque son. El darwinismo es una teoría científica, No no es una una hipótesis de científica, científica, de teoría científica no científica. tiene absolutamente nada. Vamos a ¿Has discrepar como leído El varias origen de cosas las de la especies de filosofía. Charles Darwin? ¿Has leído El origen de las especies de Charles Darwin? ¿De dónde estás sacando esto? Bueno, voy a darte el tema. Una persona que da su teoría sobre las cosas y Que no es lo mismo que hipótesis. que no tiene cómo La gravedad es probarla, una teoría, que no tiene la cómo relatividad es una probarla, teoría, es evidentemente una ideología. O sea, tú hoy no tienes cómo probar la ideología de género. Tú no tienes cómo probar porque no puede ser científicamente. probada, no es una proposición científica, es un constructo social. Es como probar la paz. ¿Cómo pruebas la paz? Es algo que nos inventamos, es un concepto cultural. Bueno, más o menos. Ahí volvemos al relativismo que te decía. Pero en todo caso, para seguir con la Entonces, la ideología de paz es género, cultural, la paz es relativista porque es algo que nos inventamos, la cultura es relativista porque nos la inventamos, la idea de los sándwiches de helado es relativista porque nosotros nos la inventamos, a ver, la paz tú no te la inventas. Tú la experimentas o no la experimentas. La felicidad tú no te la inventas. según como la defines tú. Bueno, no, yo no lo estoy definiendo. Por eso te dije al inicio que el ¿Quién la asunto define? La está. RAE. No, bueno, el RAE tampoco es la muestra de las cosas. O sea, el RAE ha cambiado en los últimos años con las presiones de la ideología de género, un montón de cosas. Hoy día estamos copados, en general, por un relativismo que tiene bases filosóficas en Kant, en Descartes, en Nietzsche,
en fin, en una serie de filósofos, en la Revolución Francesa y un montón de cosas en donde el eje de la vida se vuelve el ser humano. ¿Y eso qué significa? Que yo defino qué es la verdad y qué es lo correcto. Y por lo tanto, yo defino hoy que existen géneros y que pueden existir 2, 10, 20, 102, como te presenta hoy entre el Facebook, la ONU hace 3 años te presentaba, me parece que 103 géneros. Entonces yo puedo cambiar lo que quiera. Yo puedo ser cocodrilo. ¿De dónde Yo sacabas puedo, esto de 103 géneros? Porque fundamentalmente el género no es cuantificable. Es como decir que la bueno, cultura es de cuantificable. hecho, una de las cosas que veo es que te voy a pasar varios enlaces para que veas, porque creo que ahí te falta un poquito de información, pero para que la tengas. La ONU declaró hace, no te estoy diciendo si hace 2 años, 3 años o 4 años, sacó un comunicado donde decía que existían para ellos, me parece que eran 102, 103, 106 géneros. A ver, Entonces, pásamelo para hacer cualquier cosa, te voy hacer a pasar la anotaciones. cantidad de información enorme que tengo. El Facebook, Sí, y por para hacer ejemplo, anotaciones para los oyentes. sí, el Facebook, por ejemplo, tiene una cantidad enorme, no me acuerdo si era más de 50 de géneros que tiene. Pero a lo que Bueno, voy, pero ahí estás hablando, creo que identidades sexuales, que no es lo mismo que género. pues, ese es el punto, mi querido Javier. ¿Que no es lo Cuando mismo? tú te vuelves la medida de las cosas y dices, yo hoy quiero ser esto, mañana me siento aquello, pasando me siento aquello, que no está acorde con la verdad natural, es decir, de la naturaleza humana, que se puede probar por la ciencia y la biología, tú estás inventando cosas. Tú puedes respetar Pero, al que profesor, lo inventa. uy, profesor, disculpe, pero padre, me parece, digamos, algo descarado que invoques a la biología cuando estás acá diciendo que la teoría darwiniana de la selección natural, formalmente aceptada por el Vaticano, es una invención loca. Darwin es poco serio porque él no tiene, él Poco da una serio. teoría y una ideología conclusiva sin tener los fundamentos. La biología sí te puede Sin probar tener si los hay un ser humano o no. fundamentos. Es que Darwin no tiene la posibilidad de decir que una madre que da la vida por su hijo es la continuación de una ameba que empezó a desarrollarse. Hay un salto cualitativo y ojo, no me La toca ahora no hablar cualitativo de la viene de gente. calidad, eso se lo otorgas tú por tu cultura. No hay nada, un ser humano que hace X, Y, Z no es intrínsecamente mejor a un zorro buscando bellotas. Eso es algo de tu concepción Ya, eso cultural, es, que una, a eso ti es te una, parece mejor. un error tuyo que brota de esto que decíamos del derecho. O sea, si yo tengo Que brota del derecho. sí, pero que el derecho no lo defino yo ni lo invento yo en un momento. El ser humano tiene una dignidad infinitamente mayor a la de un animal, la de una ameba, la de una gallina o la de un zorro. Creo que hace un rato Entonces, estábamos hablando de soberbia, ¿no? no, no es soberbia. La verdad no es soberbia. La soberbia está cuando tú Pero tú quieres decidiste violentar que es la la verdad. verdad, padre. ¿Quién dice que es la verdad? Tú eres el que está alegando que esta es la verdad. No, no. A ver, la Y verdad, además es una verdad de valor, un concepto tan nebuloso como el valor. sí. Es que no, el valor no es nebuloso. Por eso te digo, si yo tengo que definir dónde está el cuello de botella de todo lo que tú dices, que además es, ojo, propio de una cultura en la cual tú has crecido, porque yo he crecido en otra cultura, y es una cultura relativista. Ese es el punto de fondo que es el gran paraguas de todo. Es decir, no existe una verdad, sino yo la defino. Yo defino qué es el derecho, yo defino qué cosa es el género, yo defino qué quiero ser hoy día, yo defino qué quiero ser mañana, yo defino si la biología es buena o no es buena. Entonces, Pero padre, esto es tan fácil, ¿no? Tú tienes todo lo que tú crees, te gusta y tú dices, esto es verdad. Y todo lo demás, ¡pah! Relativismo. Todo lo que yo creo, eso es verdad. Es tan fácil. no, Pero, no, lo que yo creo no, por eso te dije, yo al inicio que te dije, a mí no interesa mi opinión, interesa lo constatable. pero Juan te no sé dices que no cuánto, te interesa tu opinión y luego has procedido a disparar tu opinión por todas no partes. es mi opinión. Justamente ese es el punto, mi querido Javier, no es mi opinión. Yo lo que te Entonces, estoy ¿qué diciendo es es? que los hermanos, estos chicos que el doctor Money los trabaja, Bruce Ujú, era hombre y fue hombre siempre. Y el género lo ¿sí? quiso violentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No interesa mi opinión. No Pero interesa entiende que la esto es una tuya. cuestión de consentimiento. Este caso se reduce fundamentalmente a consentimiento. Un niño no pudo concebir a un cambio digamos, a su cuerpo. No, por eso, por ejemplo, yo me opongo fundamentalmente a la circuncisión. Me parece que un niño no puede concebir, discúlpame, no puede dar consentimiento am, para que le hagan una operación de esa magnitud. Me parece que fundamentalmente está mal. Si Mira, no, la circuncisión es una uno cuestión bien tiene supremacía secundaria sobre su porque propio cuerpo.
La circuncisión es una cuestión bien secundaria, puede ser opinable, hay una cuestión cultural entre los judíos, los doctores te dicen que tiene una cuestión de higiene mejor, mira, no te sé decir ahí, pero es una cuestión bien circunstancial. En todo caso, lo importante, como te digo, pasa por el relativismo y este es el padre de la ideología de género. Esta es la ideología de género. Es decir, que yo Ujú. voy a decidir qué quiero ser yendo contra mi identidad y contra la naturaleza. Ahí es donde está el punto. Por eso es que la ideología de género se rechaza tanto el tema de la biología y no interesa cuál es mi opinión. Pero creo que estamos acá bordeando en una falacia genética, padre, ¿no? Que el origen de algo Sí. no califica ese algo. Es como decir que la producción industrial en cadena que fue concebida por Henry Ford es mala porque Henry Ford era brutalmente antisemita. No, no, no tiene nada eh, que ver eso. que Acá, la persona puede haber sido una mala persona, puede haber tomado malas decisiones, pero lo que sale, sus ideas no son todas no, necesariamente nadie está hablando de las ideas erradas. que tendrá con otras cosas. De repente tiene ideas bonitas sobre las plantas, sobre la decoración, no las conozco. Pero la idea sobre el género, que es una ideología, es decir, una idea que no existe en la realidad, sino que es un invento y que como invento puede progresar en cuanto la imaginación se le ocurra y el capricho humano se le ocurra, tuvo en su patrón inicial unos resultados desastrosos. Y de hecho hoy, Pero con esta definición estás definiendo cualquier constructo social como una ideología, algo que no existe en la naturaleza y nosotros lo inventamos. Eso es un bueno, constructo social, que son yo infinitos. hago ¿Todo algo, eso son volvamos ideologías? volvamos a lo de la ONU. Y bueno, y aquí ya voy acabando porque tengo ahorita justo una reunión también ahora, pero una pena Sí, porque además ya estamos acercándonos al límite de tiempo. sí, no, ahorita el programa nos va a votar a los Sí, dos prosigue, corriendo. padre, por favor. Pero bueno, Prosigue, por favor. independientemente de eso, me parece extraordinario conversar, pero a lo que voy es, eh, lo que importa aquí no es cuál es, si había la opinión de los chicos o no, sino ir contra la naturaleza humana. Aquí el concepto de fondo, vuelvo a decirte, por eso es que Ujú. como nos hemos ido a un montón de ejemplos que son evidentemente ejemplos propios de la vida cotidiana de hoy, y te ha adelantado un ejemplo que en 10 años lo vamos a conversar. O sea, si tú sigues teniendo tu programa, cuando estés casado, tengas tus hijos, eso me vas a buscar y me decir, hablemos del sexo intergeneracional. ¿Por qué? Porque cuando yo abro la puerta de decir todo es relativo, yo defino las cosas, las personas definimos qué cosa está bien y qué cosa está mal, eso fue el tema clave, el giro copernicano que dio la ONU y que permitió lo que sucede hoy, que te diga hay que defender los derechos humanos, pero hay que matar a los niños. Te voy a poner un ejemplo sencillo para acabarla. La Pero hay OMS, que matar a los... aborto, ok, ya. sí, Ujú. la OMS el año pasado se la pasó diciendo en mayo que había que cuidar a los viejitos del COVID y todas las demás cosas. Me parece muy bien. Pero a renglón seguido decía, como el aborto es un derecho humano y no pueden ir a las clínicas, les vendemos estos productos o compren en estas farmacias para que ustedes aborten en su casa. Entonces, claro, tú dices, Ok. eso es exactamente lo mismo que hizo Hitler, que es decir, yo soy la Discúlpame. medida de las cosas. El relativismo de hoy, ideología de género, Eso es lo que hace cualquier legislador en todo caso. bueno, no el legislador hace la cosa correcta. Por eso que la ley positiva, si no, ¿Por está, qué Hitler? si no es base a la ley natural, es peligrosísima. Hitler, ¿qué dijo? Yo decido quién es bueno y quién es malo. Mato a los judíos, mato a los gitanos, mato a los católicos, mato a los rusos, mato a los polacos, mato a los locos. Hitler era católico. No, pero eso no te hace, o sea, eso no hace que sea correcto o no correcto. No, pero dices mato a los católicos. Hitler no Bueno, mató a de ningún hecho, católico. Él era católico. mataron a más católicos que judíos. Entonces, es importante entender que cuando yo soy, Discúlpame, pero las correas de los oficiales nazis decían Dios de nuestro lado. bueno, pueden decir lo que L- quieran. O sea, Él era católico y gran parte de su fundamentación es católica. Pero bueno, no venimos a hablar de esto. eso no es El, cierto y te equivocas, y de hecho la mayoría de los asesinados fueron católicos, pero que yo diga Dios, pero también es por reflejo de Alemania en la época, seamos justos. Era un país independientemente de eso, que la persona sea católica, no sea, o sea, puede haber Disculpa, católicos que son unos mil malvados. disculpas. Bien. Disculpa, no, dije, tienes razón, católico no, cristiano. No eran católicos, eran cristianos. Estamos en Alemania. Tienes razón. Ojo, No, no, independientemente de que sean cristianos o no, la religiosidad no te da una bondad natural. Tú la vives y la quieres o no. evidentemente. Hay gente que es católica y que es malvadísima, y hay gente que no es católica y que es buenísima. Entonces, Claro, yo creo que no es que eso te lo dé naturalmente, sino que tú lo usas como opción. Pero tienes toda la razón. a donde voy es que nosotros necesitamos, y yo creo que el diálogo fundamental, Javier, que tiene que ir, es esa pregunta que le hace Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Que tú en un momento me la haces. Porque nosotros como humanidad debemos ir a la verdad.
Cuando nos quedamos en la casuística, efectivamente, hay un montón de cosas que discutir. Hay cosas que, como te digo, yo te puedo fundamentar por qué el aborto es un asesinato, por qué la ideología de género, como estamos hablando, evidentemente con la cortedad del tiempo, es un problema biológico ir contra la naturaleza. Pero lo que nos toca hacer como humanidad es preguntarnos qué es la verdad. Y la verdad Ujú. no la define la ONU en 1948, no lo define lo de Yakarta, como te digo, en el ochenta y tantos, o no lo define Beijing en el 95, o no lo definimos nosotros en este diálogo. Lo que nos toca es aceptar la verdad y conocerla. Y sí es posible conocerla. Hay cosas en las cuales somos limitados, ciertamente. Hay cosas que la humanidad va descubriendo cada vez más. O sea, no sé, yo le cuento a mis sobrinos, tú estás has nacido en una época de internet, de celulares. Bueno, yo cuando era chico no existía internet y celulares. Yo le cuento eso a mis sobrinos y me miran como si yo fuera un extraterrestre. Porque claro, tú dices, yo te digo, Javier, no vas a tener internet, no vas a tener celular durante un año. Tú me dices, me muero. Bueno, pues así vivíamos. Sino Entonces, cómo hago mi podcast. para comenzar, ¿no? O ¿cómo te vas a comunicar? O sea, no hay forma que nos comuniquemos salvo por señales de humo. Entonces, lo interesante es que hay inventos que sí surgen y que son buenos. La humanidad va avanzando y creciendo. Pero cuando la Ujú. humanidad se convierte en la medida de la verdad, ahí es donde tenemos los problemas. Y vuelvo a decirte, el ejemplo de Hitler y de los totalitarismos que han sucedido en la historia son interesantísimos y tenemos que aprender de eso. ¿Por qué? Porque yo no soy quien defino la verdad. Yo no digo hoy puedo ser mujer, mañana hombre, pasado transgénero, traspasado cocodrilo y de ahí volver a hombre. No, yo tengo que conocer esa verdad. Y las consecuencias de ese no vivir la verdad son nefastas. La tristeza, la angustia, la depresión, el sinsentido, la amargura, el conflicto, un montón de cosas que hoy vivimos como sociedad y que antes no vivíamos. Yo te puedo decir, mira, cuando yo era chico no existía esto de que íbamos al psicólogo, no, y no es que éramos, Pero eso hay que ser justos acá. Eso es porque nuestro entendimiento de la psicología en esa época como humanidad era sumamente rudimentario. no, No no, es y yo que te lo voy a decir porque yo he vivido, o sea, te lo puedo no era preguntar a mi persona rudimentario, también. era avanzado. No, probablemente faltan cosas, pero ojo, yo creo que hoy no es que haya una diferencia de la psicología con lo que había antes. Hoy lo que la diferencia está fundamental es que mucha gente experimenta un vacío en su vida que antes no lo experimentaba y que te habla de que el menú que hoy se da no es el mejor. Y la gente hoy, por más de que lo tiene todo y que pueda hacer lo que quiera, no necesariamente es feliz. Entonces yo creo que un tema interesante que tú en algún momento valdría la pena que abordes, trabajes, preguntes y pongas en tus podcasts, creo que va en esa línea, porque es como la piedra angular de todo. Si la verdad existe, todo se ordena. Si podemos conocer la verdad, evidentemente con los límites que la inteligencia humana tiene, todo se ordena. Y si Y es un son... tema fascinante, ¿no? La idea de si la verdad es absoluta o relativa. Me parece un tema Justamente, súper por interesante. Y me eso, gustaría hacer un episodio sobre eso en la siguiente temporada. mira, de hecho, yo creo que ahí es donde está el arreglo de muchas cosas. Es como cuando tú tienes, voy a poner un ejemplo un poco culinario, pero dices, oye, no sé, yo tengo unos regadíos en un montón de sitios y en un sitio sale agua manchada, el otro con piedras, el otro con barro. Ya, ¿yo qué tengo que arreglar? Tengo que ir a la bocatoma general del agua y decir qué es lo que está pasando. ¿Hay un filtro Ujú. bueno? ¿Se está ensuciando? ¿Cómo? Yo creo que la bocatoma de todos estos temas está en esa pregunta. ¿La verdad El existe? concepto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque eso nos define, no. Cierro con esto nada más ya para dejarte. La diferencia entre abortar o no está en una pequeña pregunta. ¿Ahí hay un ser humano o no? Claro, a Esa, eso se reduce, exactamente. Y lo esa verdad interesante, ¿no? Es que punta, gran parte del debate va alrededor de que las mujeres elijan sobre su cuerpo, lo cual me parece fantástico, pero me parece que no llega al punto de choque entre ambos lados. El punto de choque es, ¿estás matando a alguien o no estás matando a alguien? por eso te digo, creo que en la ideología de género, en el tema del darwinismo, los temas que han salido hoy día, el tema del aborto y miles de otros temas, y como te digo, en 10 años me vas a llamar y me vas a decir, oye, hablemos del sexo intergeneracional, este, siempre todo va a ir a la bocatoma de todo, que es la verdad. Ese punto es fundamental, porque si no existe la verdad, si no la podemos conocer, si no es estable, si no es permanente, todo vale. Pero si existe la verdad, la podemos conocer, está escrita en la naturaleza y podemos tratar de vivirla, entonces ahí tú encuentras respuestas para todo. Y ese es el punto fundamental, creo yo, al cual tenemos que ir las personas. Me Independientemente parece creas en un Dios, cierre no creas en Dios o contundente. no. Me parece un cierre contundente a tu idea.
Esencialmente eso, a eso se reduce de tu argumento, a Y esta que por noción de eso la verdad. es lo que yo te decía al inicio. Tú me preguntas, ¿cuál es Ujú. tu opinión? No interesa mi opinión. No, no interesa lo que yo opino. O sea, Me interesa cuál es la verdad y si podemos alcanzarla. exactamente. O sea, a ver, yo te voy a escuchar. Si tú quieres pintar la casa de verde, rojo, haremos un congreso y las opiniones serán interesantes. Pero hay cosas en las cuales las opiniones las respeto, las escucho, las atiendo, las valoro, pero no las tomo en cuenta. Porque lo que tengo que tomar en cuenta no es la opinión, es la verdad. Y ahí es donde creo que nosotros debemos ir. Pero Este, uno siempre tiene que tener la humildad de saber aceptar que uno no siempre tiene la verdad. yo te voy a decir una frase más contundente. Ninguno de nosotros tiene la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos precede. Esa definición de Boesio es fundamental. La verdad es la adecuación de la mente a la realidad. La verdad me precede. Yo soy un espectador de la verdad, un reconocedor de la verdad. ¿Quién es el más humilde de todos? El que acepta la verdad. ¿Quién es el más soberbio de todos? El que niega la verdad. El que se pone a sí mismo como la medida de la verdad. Y la verdad no la tengo yo. La verdad no la tienes tú, la verdad no la tiene la iglesia, la verdad no la tiene... No. Todo nos toca acercarnos, conocerla, aceptarla, reconocerla y tratar de vivirla, porque no siempre es fácil vivirla, ¿no? Pero ese es el Pero el punto kit de la fundamental. cuestión es encontrarla, y ahí está la Sí, dificultad. No es pero tan ¿sabes fácil como qué? Yo creo que es aceptarla o no aceptarla. un tema, bueno, a veces a todos nos pasa, tú ponte a ver también, en tu vida te ha pasado varias veces que encuentras la verdad y dices, uy, no me gusta, ¿no? Me hago el loco y me voy por un costado. Nos pasa a todos. Pero yo creo que sí es importante que al ser un tema tan trascendente, la humanidad tiene que hacerse esa pregunta. Necesitamos conocer la verdad. Y en ese sentido nos tenemos que sentar todos en la mesa y decir, oye, necesitamos la verdad sobre esto, otro, conozcámosla, pongámonos a buscarla. Yo creo que ese es el punto fundamental. Pero bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Ha sido una conversación fantástica, y la verdad yo Evidentemente me pareció nos hemos genial. quedado cortísimos y nos hemos tirado 1 hora y cuarto. Pero bueno, nada, yo creo que si logramos todos eh, caminar por ese camino de Boesio, probablemente la humanidad cambie mucho. O sea, busquemos la verdad, adecuemos nuestra mente a la verdad, aceptemos la verdad y tratemos de vivirla. Creo que eso nos va a ayudar a todos. Fantástico. Sí, no, me parece un cierre muy contundente. Gracias, padre, por acompañarnos esta casi ya hora y cuarto en esta conversación. Me pareció Ya se genial. aburrieron todos los que te escuchan. Ya están comiendo Sí, maní ahorita. Ya. y además a nuestros oyentes, claro, muchas gracias si se han quedado, si no están comiendo maní, ya se quedaron hasta el final y han Por llegado lo hasta el final menos. del episodio. Este ha sido Abogado del Diablo, el segundo episodio de la tercera temporada. Si tienen algún comentario, cualquier cosa, en Twitter somos @diablopod. Diablo POD como podcast todo junto. Si alguien tiene algún tal vez un tema interesante que le gustaría discutir en el podcast, no sé, @diablopod, cualquier cosa. De nuevo, padre, muchas gracias y muchas gracias a ustedes los oyentes por sintonizar Abogado del Diablo.